Señor, pero agradecemos, Señor, porque podemos estar en tu presencia este día, Señor. Y ahora que vamos a escuchar tu palabra nuevamente y que tú nos puedas abrir nuestros corazones, Señor, y que tú nos puedas hablar directamente a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie y alabemos al Señor con este canto que hemos estado aprendiendo esta semana. Y que de verdad creamos que somos el pueblo de Dios. Alabemos al Señor. Dios está llamando mensajeros fieles. Dios está buscando hijos que se esfuercen, hijos que orando puedan enfrentar al enemigo que vencido ya está. Somos el pueblo de Dios, ungidos por el Señor. Llevaremos al mundo el evangelio de salvación. Avanzaremos por fe, con fuerza y con valor, pues su espíritu arde en nuestro corazón. Somos el pueblo de Dios, ungidos por el Señor. Llevaremos al mundo el evangelio de salvación. Avanzaremos por fe, con fuerza y con valor, pues su espíritu arde en nuestro corazón. Va adelante, nos va protegiendo, va abriendo puertas, Él lo está haciendo, porque es soberano, siempre vencerá, y por su poder la victoria nos dará. Somos el pueblo de Dios, ungidos por el Señor. Llevaremos al mundo el evangelio de salvación. Avanzaremos por fe, con fuerza y con valor, pues su espíritu arde en nuestro corazón. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Somos el pueblo de Dios, ungidos por el Señor. Llevaremos al mundo el evangelio de salvación. Avanzaremos por fe, con fuerza y con valor, pues su espíritu arde en nuestro corazón, pues su espíritu arde en nuestro corazón. Amén. Querido Padre, en este momento estamos agradecidos a ti, porque Señor, a través de tu palabra, tú nos das vida, porque a través de tu palabra, Señor, que creó todas las cosas, tú también nos muestras, Señor, que puedes
transformar nuestra vida, porque así como tu palabra habló y las cosas surgieron, también tu palabra, cuando hable nuestro corazón, Señor, que nuestro corazón sea transformado y de los frutos que tú quieres que dé. Señor, haz que tu palabra sea viva en este momento. Para eso pedimos que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Que quite, Señor, todo. Que Satanás quede derrotado en este momento. Que la sangre de Cristo cubra todo y que tu justicia sea puesta sobre nuestros corazones en este momento. Para que la luz, Señor, de tu Espíritu ilumine nuestra mente. Para que nos haga entender los principios que deben regir la vida cristiana y el discipulado, Señor, en esta tierra. Ayúdanos a entenderlo, porque queremos no solo ser discípulos, sino también ser bendición a los demás, así como tú lo fuiste. Haz esto una realidad en nuestras vidas, para gloria de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Dios le bendiga. Como esto es una escuela, vamos a repasar la lección anterior. Yo quisiera que ustedes me digan qué aprendimos ayer. ¿Qué aprendimos ayer? ¿Hay alguien que pueda levantar la mano y decirnos si me pueden pasarle el micrófono inalámbrico, por favor? ¿Hay alguno? ¿El micrófono inalámbrico? Ahí está. Kenneth, por favor. Que el sábado no es nuestro, sino que es del Señor. Amén. Y que así como los diezmos no son nuestros, sino que son de Dios, adoración significa reconocer quién es Él y quiénes somos nosotros, y lo que Él nos da y lo que se guarda para Él. Amén, amén. Muy bien. ¿Alguien más recuerda algún punto importante, Larry? Hermano Ezequiel. El Shabbat significa... Muy bueno, el Shabbat significa y frenar, ¿cierto? De hacer nuestras propias cosas. Larry. Que la santificación es, o el día santo, es santo por la presencia de Dios. Amén. Los santos se torna santo porque Dios llegó al lugar. Por lo tanto, el tiempo de Dios es santo porque Él está allí, ¿cierto? ¿Alguien más puede darnos otro detallito? Hermano, ahí atrás, por favor. Hermano Antonio. Debemos de guardar el sábado o descansarlo por principio, porque Dios lo hizo para Él y para nosotros. Amén, amén, por principio. Esteban. No venimos el sábado a adorarlo, sino que el sábado venimos a rendir la mejor adoración que tenemos con Él el resto de la semana. Amén, amén. Eso es importante, ¿cierto? O sea, no es que recién nos vamos a concentrar, porque para muchos adventistas la adoración es solo lo que hace el sábado en la mañana después de como le llaman acá, no sé si ustedes saben ese dicho, los que viven allá más lejos, pero aquí le llaman el 7-Eleven, porque acá hay un negocio que se llama así. O sea, el séptimo día a las 11 de la mañana, entonces somos adventistas del séptimo día, porque venimos al séptimo día y ya el resto, ¿cierto? Entonces tenemos que, como decía él, acordarnos toda la semana de adorar al Señor. ¿Alguien más aprendió algo ayer que pueda ayudarnos a repasar? ¿O eso era todo? Vamos a pedirle a Natalia. Bueno, que el principio de todo es Dios. Como Dios es amor, yo decido de manera racional el creer en Él, adorarlo, y eso va a causar la consecuencia que es la obediencia. Y cuando obedezco a Dios y recibo sus bendiciones, esas bendiciones me hacen mostrar el carácter de Dios
y entonces mis prójimos glorifican a Dios. Es Amén. lo que aparece en Mateo 5:16. Amén, amén. Muy bien. ¿Alguien más? La hermana Edelva. Aquí, perdón, Daniel. Que como Dios es el principio, ¿no? Y en Él está basado, y Él es el que nos bendijo, el que dio espacio y tiempo, que es el sábado. Entonces, nadie es bendecido si no es que es bendecido por alguien que en realidad puede bendecir. Amén. Este es Dios, ¿no? Y nosotros por eso compartimos esa bendición con todas las personas. Amén, amén. O sea que aprendimos bastante ayer. Wow, estuvo muy bien. Entonces, ¿saben ustedes lo que más me gusta? Es que cada uno capta una partecita y así es Dios. Dios le da a cada uno lo que necesita. ¿Se dan cuenta o no? Porque ninguno me dio el sermón entero. Me dieron la parte que les llegó. Porque Dios se encarga de preocupar de cada uno qué es lo que le va a llegar, qué es lo que le va a servir, qué es lo que lo va a cambiar la visión, ¿cierto? Para que adoremos por principio al Señor. ¿Alguien más? ¿Sí? El micrófono, por favor. Ahí. Nosotros no sabemos cómo guardar el sábado sin Dios enseñarnos cómo guardar el sábado. Muy bien, muy bien. Nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos, pero Dios sí puede hacerlo en nosotros. ¿Alguien más? La hermana Edelweiss. Estamos conectados con Cristo todo el tiempo, pero 6 días de la semana nosotros decimos, Jesús, ven conmigo a la escuela, ven conmigo a hacer compras, ven conmigo mientras limpio la casa. Y en el sábado, Jesús nos dice, ven conmigo ahora. Amén. Eso es importantísimo que llevemos. ¿Se acuerdan que yo le dije que la verdad bíblica es fácil para los niños? Si usted le dice al niño eso, va a entender clarito. Mi hijo ya lo entendió y hoy lo oró, ¿cierto? Y le dijo al Señor que ¿cierto, hijo? Que andemos en el día de Él, ¿cierto? Y que podamos entrar en ese reposo de hacer el stop sign, le dice él, porque él habla inglés, le mete palabras en inglés, todo. Entonces, que podamos hacer un stop sign en nuestras cosas. Entonces ya entendió el concepto, ¿se da cuenta? Entonces, si lo entiende a los 11 años que tiene él, ¿usted cree que se le va a olvidar? Nunca más se le va a olvidar. Eso es lo maravilloso. Yo me acuerdo todavía de cuando aprendí los estudios bíblicos con mi profesora allá, que me dio, ni sé quién era, porque yo no me acuerdo de la persona, pero me acuerdo de los estudios bíblicos, y era la fe de Jesús, de Brasil, pero algo parecido. Entonces yo decidí ser fiel y todo, ¿cierto? Ser un cristiano al pie de la letra, porque esos estudios me llevan a eso, ¿no? A yo querer comprometerme a hacer esto, comprometerme a hacer lo otro. Y yo como niño me decidí a hacer todo lo que decía allí. Pero el concepto ese tiene sus consecuencias, porque no es exactamente el bíblico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que después me costó a mí, y cuando ya un día llega, ¿cierto?, el pastor Bullón a dar la primera clase, la primera semana de oración, cuando me tocó estudiar para pastor, recién entendí el Evangelio, cuando toda la vida lo tenía medio cambiado un poquito, las prioridades, los énfasis. No quiere decir que enseñemos mal, son los énfasis, ¿no? Porque el Fe de Jesús es excelente estudio bíblico, pero el problema es que nosotros lo que lo damos, le damos un énfasis que no corresponde, porque es lo que aprendimos de otro, y el otro del otro, y el otro del otro. Si yo tomo el mismo estudio bíblico, pero lo hago cristocéntrico, tal vez voy a tener mejores resultados. O si busco un estudio que cada vez sea más cristocéntrico, mejor, una herramienta más fácil. Eso va a ser así. Muy bien, entonces hoy entramos en el tema de hoy. El tema de hoy se trata... ¿Mi agüita dónde quedó? Esa no es, esta es. Yo no puedo estar sin agüita. El tema de hoy se llama ¿Cómo ser un discípulo orgánico?
A propósito, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el mensaje dividido en 2 partes. ¿Ya? En el medio vamos a tener un testimonio, eso va a ser todas las noches. Vamos a hacer una parte del mensaje primero, después viene un testimonio y después hacemos otra parte de otro mensaje, ¿cierto? A veces va a ser continuado o a veces va a ser de otro tema que es parecido, que lo vamos a ir llevando junto, que es el movimiento final, ¿cierto?, que prepara la venida de Jesús. Así que, para que ustedes vayan viendo cómo es lo que vamos a hacer. Muchos me han preguntado, cuando yo les comento de la Escuela de Discipulado Orgánico, me han preguntado qué significa eso, ¿cierto? Y hay gente que me dice, tiene que ver con la comida, porque lo orgánico es lo que uno compra en el supermercado. No, de verdad. Es que me han preguntado así. Tiene que ver con la comida, ustedes enseñan salud, algo así, porque como lo orgánico es lo que uno compra más saludable en el supermercado, entonces piensan que por ahí es la cosa. Pero no se entiende mucho lo que es discipulado orgánico. Entonces cuando alguien le pregunte a usted qué es discipulado orgánico, lo vamos a hacer fácil, ¿ya? Para que un niño lo entienda. Entonces, hasta los niños tienen que prestar atención, porque un discípulo orgánico es un discípulo vivo. ¿Cómo es? Un discípulo vivo. ¿Yo puedo ser discípulo si estoy muerto? No. Eso es todo. Discipulado orgánico es un discípulo vivo. Primero tengo que ser discípulo y segundo tengo que estar vivo. ¿Yo puedo ser un discípulo muerto? Sí. ¿Sabe por qué? Porque el discipulado es seguir a alguien y tratar de parecerme a ese alguien. ¿Se entiende? Y yo puedo querer parecerme a Jesús por mis propias fuerzas. Y yo luchar por parecerme y seguir el ejemplo de Jesús. Y yo lucho y me abstengo entonces de hacer esto y de hacer lo otro. Y entonces yo me cuido mi cuerpo y hago todo para yo parecerme a Jesús. ¿Pero quién lo está haciendo? Yo. El discípulo orgánico es el discípulo que tiene vida externa dada, porque la vida no es nuestra. ¿De quién es la vida? ¿O tú mismo te pusiste la vida? No, la vida viene de un ser que nosotros conocemos como Dios, que es el autor de la vida. Por lo tanto, un día el autor de la vida viene a este planeta que estaba ¿cómo? Desordenado y vacío, ¿cierto? Y dice que el Espíritu llega. ¿Quién es el Espíritu? Dios. No es una fuerza, no es una energía, es Dios. Llega acá. Y cuando Dios llega, las cosas cambian. Y saben ustedes, eso nos cuesta, por eso que los niños lo entienden. Porque cuando Dios llega, todo es diferente. Lo desordenado y vacío empieza a ordenarse. Lo primero que ocurre es que hay luz. Y cuando tú empiezas a llamar al Espíritu Santo, lo primero que hay es luz en tu mente. ¿Se entiende, no? Entonces, si yo soy un discípulo vivo, tengo el Espíritu de Dios dentro de mí. Cuando Dios termina la creación y ya está todo listo y falta solamente el habitante del mundo, entonces Él hace un ¿qué? Un muñeco de... Pero yo estoy casi seguro que Dios no hizo un muñeco de barro así como nosotros nos imaginamos un muñeco de barro, porque cuando yo hago un muñeco de barro se parece a todo menos un hombre. ¿Sí o no? Por lo menos yo, pues, hay unos que son artistas y lo hacen bonito, ¿cierto? Pero yo, para las artes, en esa área de las manuales no funciono. Entonces, pero yo tengo la sospecha, en mi conclusión, pues, usted puede opinar diferente, pero que el barro que la Biblia lo pone es para que nosotros entendamos, porque en el tiempo que Él
Pero lo que él estaba tratando de decir, él tomó los elementos de la tierra. Ahora entendemos que ahí en la tierra hay fierro, hay todos los elementos, ¿cierto?, que están allí, y los mismos elementos que están ahí, él los unió, los hizo reaccionar químicamente, y entonces empezó la biología a funcionar y todo, y entonces la anatomía, y se llenaron de músculos, porque los músculos son elementos también, y todo es elemento. Entonces él tiene en las manos la capacidad de hacer reaccionar, porque la energía la tiene acá. Entonces los elementos con energía reaccionan, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces él hace reaccionar aquí, reaccionar allá, y crea un cadáver. Para mi forma, solo que él lo explica para gente que no conoce los elementos químicos, ¿me entiendes? Si él lo hubiera escrito hoy, nos diría con más detalle, pero como para esa gente, ¿cómo le voy a explicar? Que eran los elementos de la tierra que iban a estar, que entonces él creó un cadáver. ¿Y el cadáver podía hacer algo? ¿Podía amar? ¿Podía relacionarse? ¿No tenía vida? Y nosotros muchas veces queremos hacer iglesia. Y entonces hacemos todo el esfuerzo, y ¿saben? Y eso es lo que yo más quisiera que nosotros aprendiéramos en la escuela de discipulado orgánico. Todo el esfuerzo que tú haces por predicar el Evangelio, por ganar almas, por hacer cosas para el Señor, no sirve de nada si es que tú no entiendes que todo eso es obra muerta, es un cadáver que tú estás haciendo, un muñeco de barro, ¿cierto? Y tú lo haces bonito, y viene el diablo y te lo pisa, porque no tiene vida. Pero cuando tú empiezas a entender que no eres tú, que tú no puedes hacer nada, porque Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. ¿Cuánto podemos hacer sin Él? ¿Y cuánto es nada? Cero. Entonces una persona matemática saca las proporciones y dice, 0% quiere decir, por lo tanto no hay ninguna probabilidad de éxito. Ninguna probabilidad de éxito en ser discípulo o en discipular a otro si yo lo hago. ¿Cuánto porcentaje de éxito hay? 0. Y para ponerte la cosa más clara, Dios usa lo que Él quiere usar. O sea, para yo ser usado por Dios, ¿qué capacidad tengo que tener? ¿Qué talentos tengo que tener? Entonces, ¿por qué no entendemos que es tan sencillo? El problema es que nosotros pensamos que somos algo, y ahí matamos la cosa. Porque cuando tú piensas que tú eres un buen esto, un buen lo otro, que tú puedes, tienes un buen cristiano porque eres vegetariano, porque tú das mucho estudio bíblico, porque haces esto, porque haces lo otro, entonces te estás matando lo que Dios quiere hacer. Porque Dios lo único que quiere es que tú mueras, porque muerto tú, Él puede actuar. ¿Se acuerdan de Moisés en el desierto? Cuando él quiso darle agua al pueblo, ¿qué usó? La roca. ¿De dónde salió el agua? ¿De la vara o de la roca? Ya. ¿Y cómo es la roca? Un ser inerte. O sea, un ser no, una cosa inerte. Un objeto inerte. Ya, cuando tú te transformes en un objeto inerte, el Señor te puede usar. ¿Sabe por qué? Porque el objeto inerte no se rehúsa, no tiene voluntad propia, sino que obedece, porque es un objeto inerte. Se neutralizó totalmente, entonces ahí sale el agua que sacia, el agua que viene directo de Dios sin obstáculo alguno. ¿Se entiende? Y entonces cuando yo entiendo esa verdad en mi mente, yo ya no me esfuerzo, simplemente oro, simplemente pido, simplemente ruego y le digo, Señor, yo voy a hablar con esa persona y yo no quiero hablar, yo quiero que tú hables, háblale, esta boca te la doy, no quiero ser nada, quiero ser roca, quiero ser piedra, quiero ser un objeto inerte,
pero te entrego mi cuerpo, ahora tú tómalo. Y controla. La hermana Juez dice, todas las mañanas debiéramos decirle al Señor, tómame como enteramente tuyo. ¿Qué está diciendo? Este cuerpo, esta mente, esta boca, estas manos, estos pies, no quiero usarlos yo. Úsalos tú, como tú quieras. Entonces el Señor va a ir pasando por la calle y va a ver a un samaritano tirado en el suelo y va a querer devolverse. Porque el Señor no puede ver a alguien sufriendo y no abrazarlo, y no recogerlo, y no levantarlo. Y si tú tienes a Cristo adentro, porque tú eres un cuerpo inerte, entonces Él vive dentro de ti, pero tú ya no vives. Tú has muerto, tú eres un cadáver. Él vive. Entonces, ¿qué pasa? Tú ves a un samaritano botado y tu mente humana te dice, sigue adelante porque tú tienes negocios, porque tú tienes iglesia. El sacerdote que pasó, él iba a servir a Dios. Él no iba a jugar un partido de soccer. Él iba a servir a Dios, entre comillas. No tenía tiempo para recoger a un samaritano. El levita iba a servir a Dios. Usted sabía que los que servimos a Dios estamos tan ocupados que no amamos. Queremos evangelizarlos, queremos convencerlos, queremos transformarlos, queremos convertirlos, queremos que entiendan la justificación por la fe, el mensaje de los 3 ángeles, el sábado que deben guardar, y no los abrazamos, no los recogemos, no los levantamos y quiere que sean transformados si ellos no ven a Jesús. Cuando yo abrazo a alguien, Él no me mira a mí. Él siente el abrazo de Jesús. ¿Cuándo vamos a entender que el Evangelio es el discipulado correcto? San Juan 13:35, ¿quién lo puede leer? ¿Quién lo puede leer? Con micrófono, por favor. En esto conoceréis todos que sois mis discípulos. ¿Conocerán? Conocerán. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. ¿Se da cuenta? ¿Cómo yo sé si alguien es discípulo de Jesús o es un discípulo del diablo? ¿O es un discípulo de sí mismo? ¿O un discípulo de un pastor? ¿O un discípulo de Pablo, de Apolos, de Pedro, del pastor este otro? ¿Usted es discípulo de un pastor? ¿Cómo yo sé? ¿Cómo puedo diferenciar? Y sabe, hay tanta gente que está siendo engañada en este momento. Montones. Y para mí es tan sencillo descubrir cuando alguien está por el camino equivocado. ¿Y sabe lo que hace la gente? Lo escucha y entonces evalúa el mensaje y dice, este predica el mensaje del 3er ángel, entonces de Dios. Y este otro predica la justificación por la fe, entonces de Dios. Este predica la verdad presente, este es de Dios. Y se confunden, porque el diablo es astuto. Te predica la verdad presente, te predica los 3 ángeles, te predica lo que tú quieras. El sábado te predica lo que quieras. Te usa la Biblia, te da todos los textos, te prueba que el sábado es el día del Señor. Por eso la gente está siendo engañada. Y la Biblia es clara. ¿Tú quieres saber si un discípulo sabe? Yo conocí a un chico que primero empezó a servir al Señor con todo su corazón, pero cuando él vio que su influencia era grande, le entró el orgullo
cuando sus mensajes ya se regaron por el mundo, le entró el orgullo. Antes ni siquiera ponía su nombre en los mensajes, pero después lo puso. ¿Y qué predicaba? El tercer ángel y esto, y el momento final y todo, muy lindo. Y se empezó a burlar de aquellos que no predicaban la verdad. Cuando se empezó a burlar, yo dije, le entró el diablo. ¿Quién es el que se burla? El diablo. Cuando tú ves a alguien condenando a otro, diciéndole, tú, si no dejas la carne, te vas a ir al infierno. Tú, si tú no dejas esto y lo otro, te va a ir al infierno. El que condena, ¿quién es? No, pero es que mira, yo digo la verdad por su nombre, yo llamo al pecado como es, y aquí está en la Biblia, y entonces el diablo te convence que el mensaje es lo que hace la persona de Dios o no. No, porque el mensaje no define la persona, sino el espíritu que tiene adentro. Eso Jesús lo sabía muy claro. ¿Sabe por qué? Está predicando y le dice a los discípulos, ¿qué piensan ustedes? O sea, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Y qué dicen? Uno dice que profeta, otro dice que Elías. Ya, pero está bien, dice él, pero ¿ustedes qué piensan? Y Pedro levanta la mano inmediatamente, tú eres el Hijo de Dios, del Dios vivo, ¿cierto? Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús lo queda mirando y sabe las realidades espirituales. O tú tienes el espíritu de adentro o tienes al diablo adentro, no hay término medio. Y entonces le dice, eso no lo dijiste tú. Eso no lo dijiste tú. Alguien te lo sopló, alguien te lo dijo. Y es mi Padre, yo lo conozco. Yo sé el espíritu cuando está ahí. Pero pasó un ratito. Y yo supongo que fue eso. Cuando tú empiezas a dar un estudio bíblico y la persona se interesa, tú te empiezas a ver que sí funciona y que tu influencia está siendo grande y empiezas a bautizar gente y tu iglesia empieza a crecer y tú empiezas a ser conocido y entonces piensas que tú lo haces. Y Pedro tal vez pensó eso porque ¿qué pasó? ¿Qué es lo que me muestra eso? Jesús empieza entonces él a hablar de que tiene que ir a Jerusalén y Pedro lo llama a un ladito, ni siquiera levanta la mano, ¿cierto? Sino a un ladito y le dice, y saben ustedes, cada vez que un hermanito te llame a un ladito para contarte lo que está sucediendo en la administración de la iglesia, en la iglesia local, allá en la asociación general, en el pastorcito ese, cuando te llamen a un ladito, ese no es Dios, Dios nos llama a un ladito, Dios habla las cosas abiertamente. Ese es Dios. Aprende a discernir los espíritus. ¿Saben ustedes? Nosotros estamos viendo cómo la gente es engañada porque le creen lo que hablan. La serpiente, ¿por qué engañó a Eva? Porque le creyó el mensaje que tenía allí. Era un mensaje lindo. ¿Por qué Satanás cómo trató de convencer a Jesús a través de un mensaje basado en la palabra de Dios? Pero cuando Jesús escuchó las palabras de Pedro, no escuchó las palabras de Pedro, vio el espíritu de Pedro, que era el espíritu que lo quería convencer, que no muriera, que no sufriera, y él discernió inmediatamente y no miró a Pedro. No le agarró rabia a Pedro, sino le dijo, vete de aquí, ¿quién? Satanás. Por lo tanto, cuando un hermano, cuando un pastor, cuando alguien te hiera dentro de la iglesia, nunca veas al hombre, ve a Satanás. Y no le digas, vete de aquí, Satanás. Pero simplemente entiende que no tienes que tenerle rabia, rencor a una persona, porque esa misma persona puede subirse aquí o a donde esté y ser de Dios. Y Dios puede hablar por sus labios, pero los 5 minutos Él puede estar siendo usado por el diablo para convencerte de algo que Él quiere que tú hagas o que dejes de hacer. Tú tienes que discernir los espíritus. Tú tienes que entender que el que levanta, el que defiende, el que ayuda,
ese es de Dios. El que une es de Dios. El que ama es de Dios. Y entonces el versículo de San Juan 13:35 nos dice: apréndaselo de memoria. Si usted quiere ser un discípulo orgánico, este es el versículo clave para mí. Hay dos versículos clave. Este, en la palabra discípulo. Y en la palabra orgánico es el que está en el programa de ustedes. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. ¿Saben ustedes? Es interesante. No con espada, ni con fuerza. Pero la palabra discípulo, yo tengo que saber quién es un discípulo. ¿Y cuál es la mayor característica del discípulo? La mayor. Es que ama al otro. Cuando tú ves a alguien burlándose de la fe de otro, cuando digas a alguien, esos pentecostales que hacen esto y que el otro, y aquí y allá, ese no es de Dios. En ese momento, puede ser que al siguiente momento esa persona se suba acá y Dios la utilice grandemente, pero cuando empieza a juzgar a otro, ¿quién es el que juzga? El único que puede juzgar, ¿quién es? Ya, pues entonces, ¿se da cuenta que es fácil discernir? Cuando usted ve a alguien en una iglesia, un pastor, y estamos hablando a nivel que sea, que empieza a juzgar a otro, que empieza a condenar a otro, le entró el diablo. Usted diga, así me entró el diablo. Entonces, con el diablo yo no converso, entonces usted se va hasta que la persona, el pastor, se dé cuenta. Y lo bonito de esta cosa es que tú, cuando te entra el diablo, porque a mí me ha entrado el diablo muchas veces, si no, pregúntale a mi esposa. Oiga, pero si a ella no le puedo engañar, pues, si es verdad, pregúntale a mi hijo si no me ha entrado el diablo. Le he tenido que hasta pedir perdón a él. Es que es verdad, nosotros disimulamos la cosa, hacemos como que fuéramos extraterrestres y somos seres humanos. La religión ha hecho pedazo el cristianismo. Es necesario empezar a restaurar el cristianismo. El cristianismo me dice que yo soy barro, pero que su espíritu lo es todo en mi vida. Y que yo me voy a equivocar. Y muchas veces va a entrarme el diablo y voy a empezar a hablar mal de la obra y mal de aquí y mal de allá. Pero cuando yo esté hablando mal de esto, acuérdese de este sermón y diga, estoy siendo usado por el diablo. Perdóname, hermano, no es eso lo que yo quería. Se me salió mi pasión por la obra, mi celo por la iglesia, me hace juzgar a otro, condenar a otro. Pero si hubiera estado Jesús acá, yo sé que no te hubiera dicho nada, porque no le dijo nada a Judas, aunque sabía que robaba todos los días. El pecado por su nombre. Queremos ser más jueces que Jesús. Piensa en todo esto. Más ratito vamos a seguir. Pero yo quiero presentar a un joven. Después del testimonio de él vamos a seguir con el tema. Pero yo quiero presentar a este joven que el Señor me permitió conocer hace algunos años atrás. Y él va a contar su testimonio, es poderoso. Y yo quiero que a lo largo de la semana, los que sienten un llamado de Dios a contar su testimonio, por favor, se comunican conmigo. Porque queremos escuchar su testimonio, no solo nosotros acá, sino las personas que nos asisten por internet. Si usted siente el llamado a contar su testimonio, dígame, porque a partir de mañana vamos a ir, los estudiantes de la escuela discipulado, a ir contando sus testimonios. Pero hoy queremos escuchar el de él, porque Dios lo llamó desde muy pequeñito y pasó por cosas grandes en su vida que lo alejaron, pero Dios lo llamó de vuelta. Y no solo eso, sino que lo unió con mi hija. Y hoy está estudiando para pastor, y ella estudia educación,
y tiene un ministerio musical muy lindo. Y el video de ellos se ha hecho viral y ya más de 5 millones de personas lo han visto. Yo no he encontrado un video adventista que se ha difundido tanto. Tal vez haya, pero sí, yo veo que el Espíritu Santo está obrando y quiero que Él cuente un poquito de su experiencia. Bueno, Axel se me adelantó y contó el testimonio. Comencé a cantar desde los 3 años. Mis papás eran pastores de una iglesia no adventista, eran pastores de una iglesia evangélica. Y a los 3 años me pusieron a cantar. A los 4 años, mi papá por primera vez anuncia a la iglesia que la próxima semana mi hijo de 4 años va a estar predicando. Y yo con el nerviosismo y cómo yo voy a predicar, si no sé. Y mi mamá me sentó al frente del espejo de la casa y me da un cepillo. Me dice, el cepillo es tu micrófono, mírate en el espejo y practica. Y practicamos toda la predicación y cada vez me iba tomando el tiempo hasta que la predicación mi mamá logró que me aprendiera una predicación de 15 minutos, con 4 años. 15 minutos es bastante para un niño de 4 años. Llegó el día de yo predicar y paso al frente, predico y cuando me bajo, mi papá pasa al frente y comienza a predicar él. Yo me molesté muchísimo. ¿Y por qué está mi papá predicando si ya yo prediqué? Y resulta que la predicación había durado 1 minuto y medio. Pero pasaron muchos años y yo seguí desarrollándome como líder en la iglesia. Desde muy temprana edad, de hecho, desde los 6, 7 años, yo sabía que Dios tenía un llamado para mi vida para ser pastor. Ya yo lo sabía. Desde niñito yo sabía que Dios me estaba llamando a ser pastor. Y pasaron los años en la iglesia, seguí predicando, seguí cantando, y aún siendo niño, ocurrió que nos enteramos que mi papá, siendo pastor de una iglesia bastante grande, de unos 2,000 miembros, mi papá siendo pastor de una mega iglesia en Puerto Rico, había cometido adulterio. Y nos enteramos que había cometido adulterio con varias personas de la iglesia, y fue una noticia que causó mucha división dentro de la iglesia, ustedes se pueden imaginar. Muchas personas de la iglesia se fueron, formaron otros grupos y mi familia pasó por un momento de destrucción. Mi mamá cayó en una depresión tan severa que diariamente ella intentaba quitarse la vida. Y tengo 2 hermanos mayores, son aproximadamente 10 años mayor que yo, y ya ellos eran jóvenes. Mis 2 hermanos se rebelaron en contra de la iglesia, en contra de Dios, y decidieron volverse ateos. Mi mamá cayó en una depresión tan profunda que tuvimos que recluirla en un centro psiquiátrico. Y en todo ese tiempo, yo todavía siendo un niño, quedé prácticamente solo, porque mi papá se fue, se divorciaron mis padres, él se volvió a casar y él se desapareció de nuestras vidas. Mi mamá estaba en un hospital psiquiátrico y mis hermanos estaban en otra onda, estaban en la onda de las fiestas y todo eso. Yo seguí desarrollándome aún así dentro de la iglesia, porque yo sabía el llamado que Dios tenía para mi vida. Pero ocurrió algo, y tiene que ver con lo que Axel estaba predicando, y es que dentro de la iglesia había muchas personas que predicaban sobre la justicia, sobre la misericordia de Dios, sobre la restauración de Dios, mas sin embargo, ya habían pasado muchos años de que mi familia se había dividido, de que mi papá había hecho lo que había hecho, y aún así no faltaba la semana que se me acercara alguien de la iglesia y me dijera, oye Alex, ¿y dónde está tu papá? ¿Está con la otra? ¿Y dónde fue que ocurrió? Y aún más, recuerdo que luego de la iglesia haberme nombrado pastor de jóvenes en la iglesia, recuerdo que pasé al frente a predicar una semana y escucho mientras estoy predicando uno de los ancianos decirle a un diácono de la iglesia, a mí no me gusta cuando este joven predica, porque después de lo que hizo el papá, él tiene que ser igual. Después de esa situación yo le tomé tanto odio a la iglesia, tanto odio a Dios, porque yo no podía entender cómo el lugar que se supone que fuese
una casa de restauración para mi vida y para mi familia, estuviese pisoteándome. Yo le tomé tanto odio a la iglesia que yo me prometí a mí mismo que jamás en mi vida iba a volver a pisar una iglesia. Y un día recibo una llamada de un pastor que me dice que tenía un evento a nivel de toda la isla de jóvenes y que Dios le había puesto en su corazón que yo fuera a predicar. Y yo le digo, dentro de mí, yo digo, este pastor está loco. No sé qué Dios le habrá hablado, pero yo no estoy en la iglesia. Yo ya llevaba mucho tiempo fuera de la iglesia y me había comenzado a dedicar a la música secular y a tocar en fiestas y en discotecas. Y yo digo, este pastor está mal de la cabeza. Pero el pastor me siguió insistiendo porque él decía que Dios le había puesto en su corazón que yo tenía que estar ahí. Y que si no podía ir a predicar, que le ayudara con la música. Y si no podía con la música, que le ayudara con el sonido. Si no podía con el sonido, que viniera. Y tanto me insistió hasta que decidí, está bien, pastor, voy a ir, pero no quiero ayudar en nada. Quiero simplemente ir. Y durante ese campamento de jóvenes, la última noche, yo estaba sentado en el último banco de atrás porque habían traído un pastor invitado a predicar. Y el pastor, tan pronto se paró en el altar, lo primero que me vino a mi mente fue la imagen de mi papá. Yo no podía ver un pastor parado en el altar sin pensar en mi papá. Y yo me fui a la última banca de atrás a jugar con mi celular, porque no quería escuchar lo que el pastor tenía que decir. El pastor comienza a hacer un llamado a los jóvenes. Y yo comienzo a ver que los jóvenes comienzan a pasar hacia el frente. Y yo digo, bueno, qué bonito por ellos, qué buenos por ellos, pero yo sigo aquí en mi celular. A mí no me interesa pasar al frente. Y de repente siento que esa sensación como que alguien lo está observando. No sé si a ustedes les ha pasado que está usted entretenido, de momento siente como que alguien lo mira. Siento que lo están mirando y no era Dios. Cuando levanto la vista, la iglesia está completamente vacía, no hay nadie sentado en la iglesia. Porque los 400 jóvenes que habían asistido a esa actividad estaban al frente. Y la única persona sentada era yo. Y cuando miro al altar, están todos los pastores que habían venido al evento con los ancianos y todos me están mirando. Como esperando que yo también pasara al frente. Así que con nerviosismo no me quedó otra opción que pasar al frente. Y paso al frente y cuando comienzo a caminar, lo primero que me viene a la mente es, yo voy a pasar al frente, pero que nadie venga a orar por mí. Porque lo menos que yo necesito es que vengan a orar por mí. Y tan pronto digo esas palabras en mi mente, es como que Dios ya las había anticipado. Porque tan pronto digo eso, todavía estoy caminando y veo una señora mayor, una ancianita, que estaba parada en una esquina así orando, que levanta su mirada, me mira, se sonríe y comienza a caminar. Y yo voy por este lado y ella viene por este lado. Y yo la veo que me sigue mirando. Y yo, esta señora viene a orar por mí. Y yo no quería que la señora orara por mí, así que yo tomé la decisión de que cuando yo llegara al frente, como habían 400 jóvenes, yo me iba a esconder entre medio de los 400 jóvenes y la señora no me iba a poder encontrar. Así que yo paso al frente y comienzo, permiso, hasta que encontré un escondite en un grupo de jóvenes altos y me escondí entre medio de ellos. Y de repente comienzo a escuchar detrás mío, permiso. Y se para justo al lado mío. Y yo digo, no la mires, porque si no la miras no te habla. Y empiezo a mirar para otro lado y cierro los ojos para que piense que estoy llorando y no me hable, no me interrumpa. Y estoy nervioso y de repente siento que me hacen. Y miro a la ancianita, era bajita ella, la miro. Y se sonríe y me dice, joven, ¿puedo orar por usted? Y mi mamá siempre me enseñó que a las personas mayores uno le debe respeto. Y yo con unas ganas de salir corriendo y decirle que no, me tuve que morder la lengua y por respeto decirle, sí, puede orar por mí. Y la señora comenzó a entrevistarme. La señora comenzó a preguntarme, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo se llaman tus papás? ¿Cómo se llama tu hermano? ¿Cómo se llama tu hermano? ¿Tienes mascota? Sí, ¿tienes un perrito? ¿Cómo se llama tu perrito? ¿Estás estudiando? ¿Qué estás estudiando? ¿Qué clases estás tomando? ¿Estás trabajando? ¿Te pagan bien? Y hasta que por fin me dice, vamos a orar. Y comienzo a orar. Oró tan y tan largo que el pastor pasa adelante, despide el culto en oración, la gente se va.
y apagan las luces de la iglesia, pero dejan las luces del altar prendidas porque la señora todavía sigue orando por mí. Y yo no estaba pendiente a lo que la señora estaba diciendo, yo estaba molesto y desesperado, con ganas de irme de nuevo a la cabaña a dormir, y ya yo estaba tan desanimado y con tantas ganas de irme que comienzo a anticipar qué va a pasar cuando se acabe la oración. Y digo, cuando la señora diga amén, yo conozco lo que pasa después. La señora va a venir a abrazarme, vamos a hablar por otra hora, otras 2 horas, o capaz por vigilia, y yo no quiero que eso pase. Así que cuando la señora diga amén, yo no voy a estar ahí, voy a desaparecer. Y la señora comienza a decir, en el nombre de... Yo digo, aquí me tengo que ir. Y comienza a caminar. Y escucho detrás mío, ya yo estoy varios pasos lejos, y escucho detrás mío que dice, amén. Y comienza a caminar fuerte hacia donde mí. Y me agarra de la mano. Y yo con temor a ver qué me va a decir la señora, me agarra de la mano, yo me volteo y la señora me dice, ¿te puedo decir una cosita más? Y yo, está bien. Me dice, lo que te voy a decir no lo tomes de parte mía, tómalo de parte de Dios. Y yo, está bien. Y me mira a los ojos y me dice, Alex, yo te amo. Y con una sonrisa en su cara. Y yo la miro y yo, ok, qué bueno. Y de repente la señora se queda callada por unos segundos y se pone completamente seria. Era como si fuese otra persona. Y me mira completamente seria a los ojos y con una voz fuerte, no una voz dulce, con una voz fuerte me dice, Alex, yo te amo. Y cuando me dice yo te amo por segunda vez, yo comencé a llorar. Pero a llorar sin control alguno. A llorar del punto de gemir, de que me dolía la garganta, me dolía el pecho. La señora me abraza, yo me despido de ella. Y en el transcurso de la noche, mientras iba caminando a la cabaña, 2 personas más se cruzan a lo lejos y me gritan, Alex, yo te amo. Y digo, estas personas se están poniendo de acuerdo para jugarme una broma. Y llego a la habitación, me siento en la cama y paso toda la noche despierto porque tengo dolor de pecho y dolor de garganta por haber llorado a gemido. Y con la desesperación en mi pecho, por primera vez en mucho tiempo, decido ponerme de rodillas y orarle a Dios. Yo digo, no encuentro qué más me puede consolar, no sé por qué estoy así que por primera vez en mucho tiempo me arrodillé frente a la cama y comencé a orarle a Dios. Y mi oración fue simple, yo le dije, Señor, yo no entiendo por qué tú permitiste estas cosas en mi vida. Pero lo que entiendo es que yo te necesito. Yo necesito que tú me ayudes a tener fe en ti y tener fe en tus promesas. Yo te necesito, Dios. Y cuando digo amén, me levanto, Dios me pone en mi corazón una visión, un recuerdo de algo que yo no me acordaba, porque ya yo estaba muy pequeño cuando había ocurrido. Dios me lleva al momento de que un niñito de 4 años hizo su primera predicación. ¿Y cuánto duró la primera predicación? 1 minuto y medio. La voy a compartir con ustedes. Es muy simple. A lo mejor algunos de ustedes ya la han escuchado. A ver. Se nota que soy estudiante de universidad porque todos los billetes que tengo son de 1. Aquí hay uno de 20. Gracias, Axel. Ya. Aquí yo tengo un billete de 20 que le pertenece a Pastor Axel. Sí, hay que devolverlo. Pero yo lo voy a ofrecer en esta noche. Yo lo voy a ofrecer al que levante su mano. Nada más hay 2 personas que levantaron su mano. 3 personas. No necesitan el dinero. Añadámosles un 0. $200 a todo el que levante su mano. Y Axel va a pagar. Ahora sí. Si yo dijera que yo voy a regalar estos $200, pero primero los voy a estrujar con todas mis fuerzas. ¿Todavía quieren los $200? Ya. Y si digo que los voy a tirar aquí en el suelo, y los voy a pisar, y los voy a arrastrar por todo el suelo, ¿todavía lo quieren? ¿Por qué? Porque tienen el mismo valor. Esa noche, Dios me puso
ese recuerdo, esa visión en mi corazón de un niño de 4 años que en el momento que él hizo su predicación, esa predicación no tenía mucho significado para su vida. Pero muchos años después, esa predicación iba a cambiar su vida. Mi vida había sido estrujada por mi familia, por las personas que más cercanas a mi corazón estaban. Mi vida había sido pisoteada por la misma iglesia que se supone que me hubiese levantado. Mi vida estaba completamente destruida. Pero aún así, Dios seguía viendo el mismo valor en mi vida con el cual Él me había creado. Ese día yo hice una promesa con Dios, que todos mis talentos de ese día en adelante iban a estar a disposición de Él y solamente de Él. Nunca más iba a volverme a dedicar a la música secular, nunca más iba a volver a hacer nada que no fuese para Él. Y saben que lo más bonito es que yo me siento indigno. Yo siento que Dios me llamó a hacer algo que yo no estoy preparado, ni estoy capacitado, ni tampoco soy digno de hacer, porque yo cometo muchos errores diariamente. Y si no, pregúntele a mi esposa, como dice Axel. Y yo siento que yo no valgo $20. Yo siento que yo valgo 1 centavo. Pero lo más precioso de todo es que Dios ve un valor distinto que aún ni yo mismo puedo ver en mi vida. Él ve ese valor en mi vida. Y a mí no me queda más que adorarle, glorificarle, santificarle, levantar su nombre y rendirme frente a sus pies, porque reconozco que yo no soy nada y que si tengo algún valor y si tengo algún talento y si tengo la oportunidad de predicar, si tengo la oportunidad de cantar, es simplemente porque Él me lo permite. Es simplemente porque lo tengo a Él que me da valor a mi vida. Que el Señor les bendiga. En esta tierra para ofrecernos salvación. Tu amor supera mi pecado. ¿Quién de ti me apartará? Asombroso su nombre es, asombroso su nombre es, el nombre de Cristo Rey Jesús. Asombroso su nombre es, nada es igual a Él. Asombroso es el nombre de Él.
tuyo es el reino y toda la gloria. Tú fuiste, tú eres y serás. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Cristo Rey Jesús. Poderoso su nombre es, nada se iguala a él. Poderoso es el nombre de mi Jesucristo. Poderoso es el nombre de mi Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Una abuelita fue usada por Dios. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia? Una abuelita miró a un joven y le dijo: Señor, úsame para levantar, no para condenar. Y Dios la usó. Le dijo a los ojos: digo de parte de Dios, yo te amo. La gente necesita sentirse amada. Y nosotros le decimos que se corte el pelo, que escuche otra música, que haga esto, que haga lo otro, que guarde el sábado, que deje la carne, que haga esto, que haga lo otro, que aquí, que allá, que allí. Y lo único que quieren es sentir un abrazo, o decir que alguien los ame de verdad, que los abrace como vienen. Porque Dios, mi Dios, no sé el tuyo, pero el mío abraza al pecador y corre a buscarlo. Si tú eres discípulo de Jesús, tienes que hacer lo mismo, si no, no te digas discípulo. ¿Tú quieres ser discípulo orgánico? En la escuela de discipulado orgánico. El primer principio, ayer hablamos de los principios, el principio del discipulado orgánico es el amor. Dice el texto: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. La gente se va a dar cuenta. Mira, a la gente tú la puedes engañar un rato, la puedes engañar un año, la puedes engañar 10 años, pero no la puedes engañar toda la vida. Un día se van a dar cuenta que tú lo estás haciendo, que no es el Espíritu de Dios. Clama, porque Él quiere hacer grandes cosas en este momento. De verdad, Él lo quiere hacer, no tú ni yo, Él. Y Isaías nos va a ir diciendo en la semana que Él lo va a hacer por amor a su nombre, porque el cristianismo ha sido tan pisoteado. Y saben ustedes, estamos viviendo los últimos tiempos de la historia de este mundo. Y Él lo va a hacer. ¿Saben lo que Él necesita? Piedras, burros. A mí me gusta mi Señor. Un día agarró un burro y lo hizo hablar. Y cada vez que nosotros miramos a alguien y decimos: ese burro, ¿qué me va a enseñar a mí? Estamos como Balaam, porque no entendemos que el burro está hablando la voz de Dios, porque Dios usa los burros y usa las piedras. Aquel hombre que tiene corazón de piedra a lo mejor te puede enseñar, porque Dios hace salir agua de la roca. Por lo tanto, tú puedes aprender hasta de una hormiga. Un día yo estaba mirando las hormigas y el Señor me reveló algo tan especial: el método de crecimiento de iglesia más eficaz. ¿Ustedes sabían que el Señor me lo reveló? El método de crecimiento de iglesia más eficaz. ¿Y sabe cómo lo vi? Mirando las hormigas. Veía que las hormiguitas se juntan cuando hay algo que les interesa
Y entonces un día se me ocurrió, mirando la hormiga, de decirte en esta noche que te voy a hacer un desafío. Pero es una ilustración, no vas a hacerlo, porque si no, no podemos seguir. Tú vas a salir allá afuera y tu misión va a ser alcanzar 100 hormigas y traerlas para acá. Entonces tú las vas a poner acá arriba de este piano y nos vamos a dividir el piano cada uno, y cada uno pone sus hormigas en un pedazo del piano, otro de aquí del púlpito. Entonces cada uno sale a cumplir la misión, porque recibimos la misión y yo soy de esos que lucho por cumplir la misión. Entonces voy entusiasmado y salgo de aquí lleno de ganas de cumplir la misión. Y entonces empiezo a buscar hormigas hasta que encuentro una. Y cuando encuentro una, agarro la hormiga contento, feliz. Y me vengo con mi hormiga y digo, miren, yo ya alcancé una hormiga para la misión y la pongo acá. Y voy allá y busco otra hormiga para la misión y la pongo acá. Y otra hormiga para la misión y la pongo acá. Y digo, nadie tiene más hormigas que yo. Mire cuántas hormigas yo he ganado. Y entonces vamos allá y usted se entusiasma. ¿Y cuánto tiempo me voy a demorar para cumplir la misión? ¿Cuánto tiempo? Nunca la voy a terminar. ¿Por qué no la termino nunca? Ah, ¿ves? Qué inteligente ella, ¿no? Claro, porque yo las dejo acá y resulta que la hormiguita, ¿qué hace la hormiga? Se va. ¿Y por qué se va? Porque no hay nada que le llame la atención, porque lo que está acá es un montón de otras hormigas, pero falta algo que las una, falta algo que haga, que les dé sentido a su existencia en este lugar, algo que le dé sentido por qué están acá. ¿Se entiende, no? Pero si yo soy inteligente y quiero cumplir mi misión, ¿qué voy a hacer? Traerle una dona. Traerle una dona, dice él. Un caramelo, un poco de miel, un poco de azúcar, todo lo dulce. Y la hormiga, ¿será que llegan acá o no? Traigo una o dos o tres. Y no sé qué hace la hormiga, pero se comunican de una forma. Acá hay dulce, acá hay dulce, acá hay dulce. Y empieza a llenarse de hormigas. Acá hay dulce, acá hay azúcar. Hay mucha azúcar, hay dulce, hay dona, hay de todo. Y empiezan las hormigas a comunicarse y llegan las hormigas no sé de dónde. Y usted sabe que Isaías dice que van a llegar del norte, del sur, los hijos de Dios. Y se van a unir en un gran movimiento final. Porque se aman unos a otros. Porque el dulce del ser humano es el amor. Donde hay amor, entonces la gente se va y se junta y se une y no quiere salir de ahí, porque por fin encontró un lugar que la aman, que la abrazan, que la aceptan como viene, que no le quieren cambiar el pelo, ni esto ni lo otro, sino que dejan que el Espíritu Santo lo cambie y lo transforme en el momento que Él quiera, no cuando a ti se te dé la gana que ese hermano tiene que dejar esto y lo otro, no cuando a ti se te dio la gana que ese otro hermano tiene que dejar. No. Tu visión como discípulo orgánico es abrazarlo, animarlo, entusiasmarlo, capacitarlo, ayudarlo, entrenarlo, pero no cambiarlo. ¿Quién cambia a las personas? El Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Como estamos viviendo en los tiempos finales, tenemos que entender las verdades espirituales. Lo más importante para nuestros días es ser aquella viejita que le dio amor venido de Dios. El amor es el que transforma. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos si ustedes aman los unos a los otros. Un día yo estaba dando un estudio bíblico y yo quería que la hermana se bautizara porque, ¿cierto? Todos nosotros, yo no sé por qué tenemos un desespero por bautizar gente, y cuando la bautizamos, la dejamos aquí en el piano, ¿cierto? Y nos vamos a buscar otra alma para Cristo. Y entonces sigue allí, ¿cierto? Llenando acá. Ustedes sabían que tenemos un nivel de apostasía como Iglesia Adventista Mundial de más del 40%. O sea, caminamos 2 pasos para adelante, 1 para atrás. Porque no hemos entendido que el Evangelio no es bautizar, que el Evangelio no es convencer, que el Evangelio no es nada más que abrazar, amar, porque el Señor amó al mundo de tal manera
que Dios se entregó su Hijo, entregó su vida. Cuando tú entregues tu vida para amar a los demás, entonces vas a estar predicando el Evangelio de Jesucristo. Si no, vas a estar predicando cualquier otro Evangelio, pero no es la justificación por la fe, no es una doctrina, es una experiencia. Y cuando yo entendí eso, empecé a lavarme la sangre de Cristo. Y me da gusto porque yo me arrodillo pecador. Y cuando me pongo de pie, le digo al diablo, perdiste, porque la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Qué maravilloso. ¿Cómo vas a predicar algo que no vives? La doctrina de la justificación. A mí me da risa esas cosas. Eso lo inventó el hombre. Jesús, la doctrina de Jesús era, porque de tal manera amó Dios al mundo que se entregó. Jesús era Dios, se entregó Él. Lo único que te pide, entrégate tú. Pero entrégate al samaritano que está botado, no a la iglesia, no al programa de la iglesia, no a una organización, no te entregues a nada más que amar al perdido. ¿Quieres ser un discípulo orgánico? Ama. Sencillo. Ama, abraza, acepta. Dios es un Dios que te acepta como vienes. Le trajeron los hermanos, la junta de iglesia le trajo una mujer que estaba adulterando, la pillaron adulterando. Y la junta de iglesia la trajo y se la puso en los pies de Jesús para que Él hiciera lo mismo que ellos, porque ellos tenían un Dios que castiga, un Dios que dice el pecado por su nombre. Entonces, mire, aquí ella en pecado, mírela, aquí en el acto mismo. Mira Jesús, acá está la piedra, tírasela, dale el tiro de gracia, porque Dios, si tú eres hijo de Dios, vas a hacer eso. ¿Y cuánta gente hoy en día estaría dispuesta hasta matar por defender su iglesia, su doctrina? Cuando otro piensa diferente, lo condena. Oiga, yo nunca había visto tanta condenación, pero junta en un solo pedacito de Facebook. Cuando alguien cree que una música puede ser diferente a lo que todos piensan, ¡wow! Es el diablo de aquí y allá, y lo condenan. Cuando alguien decide hacer un método de evangelismo un poquito diferente, ¡wow! Cuando alguien trata de hacer un culto un poquito diferente, ¡ay! Condenación, pero así por masas. Usted entra en el Facebook y tienes que arrepentirte porque estás en pecado, y aquí y allá, y esto y lo otro. ¿Quién está hablando ahí? ¿Qué espíritu está hablando? ¿Quién condena? ¿Quién juzga? ¿Quién quiere destruir? ¿Quién hunde? No estamos hablando de abrazar el pecado, estamos hablando de abrazar el pecador, no confunda. ¿Se entiende, no? Jesús abrazó el pecado de la prostituta, la abrazó a ella y la hizo mirar para adelante. Mira, cada vez que tú quieras saber si un discípulo es de Cristo o del diablo, fíjate en esto, un detalle importante. El que mira para atrás es del diablo, el que mira para adelante es de Dios. Mire qué fácil de descubrir. El que te diga, mira, lo que tú hiciste está mal, porque esto y lo otro, aquí y allá. Entonces, ¿está mirando para dónde? Está mirando para atrás. ¿Quién es el que convence al mundo de pecado y de justicia y de juicio? ¿Quién? Ya, es tu deber darle, hacerle entender que pecó. Es tu deber que está mal comiendo carne, que está mal haciendo esto, otro, escuchando esa música que no corresponde, o haciendo no es tu deber. Tu misión no es esa. Esa es la misión del Espíritu Santo. Y hay tanto Espíritu Santo hoy en día, terrible. La iglesia está llena de Espíritu Santo. Convencen al otro de pecado, de justicia, de juicio. Y con celo, y con garra, y con queriendo que sea la iglesia reavivada. Con ese Espíritu, ¿cuándo se va a reavivar? Si el Espíritu Santo reaviva con amor, con cariño. El Espíritu Santo es diferente a lo que nos han pintado. Dios no es un Dios que condena, mi agüita.
Tenemos que aprender a dejar de ser engañados. No han vendido un cuento que no es el celo de Jehová. Esa es la frase típica de los que juzgan, de los que condenan. El celo de la palabra, el celo de la doctrina, el celo del manual de la iglesia, el celo por el espíritu de profecía. Y los eleva a un estatus superior. Porque el otro está más abajo, está más perdido. Eso no es evangelio. ¿Quién los convenció a nosotros que eso era el evangelio? Entonces vamos a la iglesia católica y clavamos allí que esa es la bestia y esto y lo otro. ¿El Señor nos mandó a hacer eso? ¿A condenar? Prueba ahora un evangelio diferente, el evangelio de Jesucristo. Pruébalo. Cuando veas a alguien en pecado, abrázalo. Cuando te hayas ganado su confianza y él sienta que tú lo amas, recién aconséjalo. Pero no aconsejes a alguien ni condenes a alguien, nunca. Si es que tú condenar nunca. Y aconsejar solamente cuando tú ya te ganaste el corazón de la persona y la persona confía en ti y te puede escuchar. Y si lo vas a aconsejar, el consejo no es para que se corte el pelo, ni deje esto, ni deje lo otro, sino para que se acerque a Jesús. Porque cuando se acerca a Jesús, el Espíritu obra y lo transforma. ¿Se entiende? Si tú eres discípulo de Jesús, eso es todo lo que el Señor te pide. Que el Señor nos bendiga. Y que podamos entender estas verdades. El discípulo de Dios es el que ama como Dios ama. El discípulo de Jesús, el que acepta como Jesús acepta. Y es un discípulo orgánico, vivo, lleno del Espíritu, pero el Espíritu de Dios, no del diablo. Ya nunca más dejes que el diablo entre en ti y llames a otro a un ladito de la iglesia, decirle, mire, hermanito, ese pelo que usted está usando, esa ropa que usted tiene, esto y lo otro. Deje que el Espíritu Santo haga su obra. El hermanito se va a cambiar la ropa tal vez algún día, se va a cortar el pelo un día. O sea, va a hacer lo que el Espíritu le diga que haga en el momento que él diga. Puede ser que esté 20 años con el pelo hasta la de acá y yo lo voy a abrazar igual. Y un día el Espíritu Santo lo convenció, lo transformó y llegó con terno, con traje, con corbata. Pero ese no es mi problema, yo lo voy a abrazar con la corbata o sin la corbata. Cuando alguien adultera acá, yo no voy a abrazar el adulterio. Y saben ustedes que es increíble nuestra actitud. Yo tengo un amigo que estudió conmigo teología. Trabajamos juntos antes de irnos a estudiar y resulta que cuando yo nos estudiamos juntos, decidimos juntos, oramos juntos por ir. Él no se fue, yo vine a buscarlo de vuelta, lo llevé. Él se graduó en 3 años y medio porque era genio de cabeza. Hizo la carrera de teología que era de 4 años más la práctica, en 3 años y medio más la práctica. Pero cuando salió de allí, se dejó llevar por distintas cosas y se fue. Se fue de a poquito, no empezó a creer en una cosa, no empezó a creer en la otra. Y al final renunció a ser pastor. Renunció a ser adventista porque quería ser sincero, según él, porque ya no sentía nada no compartía, qué sé yo, y se fue. Han pasado de eso como 15 años. ¿Sabe cuántos amigos le quedaron de todos los amigos que él tenía? Solo yo. Y yo no sé dónde se fueron todos los estudiantes de teología que estaban preparándose para servir a Dios, que hoy son pastores y que quieren ganar al mundo y predicar el evangelio en el mundo y no aman a una persona que se equivocó y hoy vive en el mundo porque nadie la ama. Porque yo estoy seguro que si todos nosotros nos hubiéramos unido y amado, y él hubiera visto que no era uno, sino eran 2, 3, 4, 5, 10, que lo aman a pesar que él esté fumando, drogándose, emborrachándose, y que lo iban a recoger y lo traen de vuelta a la iglesia, y él se va y se droga de nuevo, y van y lo buscan de nuevo. ¿Cuántas veces te busca el Señor?
Ya, entonces tú lo vas a buscar todas las veces que es necesario. No le vas a decir nunca nada. Siempre va a ir allá, lo va a abrazar y lo va a traer de vuelta. Y lo va a sentar acá y si él de nuevo se va y se droga y si ve pornografía y si adultera, usted no va a decirle nada. Usted lo va a amar, lo va a abrazar tantas veces hasta que un día él diga, yo no puedo resistir a tanto amor, Señor, me entrego a ti. Porque tú me amas. Porque él va a ver que el Evangelio es real. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Pero para que tenga poder, tiene que tener Espíritu. ¿Y sabe por qué tiene que tener Espíritu? Porque el amor, ¿qué es? Ya, pero el amor, dice Gálatas 5:22, que es un fruto del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Yo no voy a abrazar si es que yo no tengo el Espíritu Santo. Porque es un fruto, brota solo. Entonces, si yo quiero estar seguro que soy un discípulo orgánico, vivo, lleno del Espíritu, entonces tengo que esperar que el Señor me ponga el amor en mi corazón. Pero yo primero voy a abrazar y después voy a pensar si tengo amor o no. Yo voy a hacer lo que Cristo hacía y después el Señor pondrá en mí el amor para amar a una persona que no merece ser amada, porque eso se llama misericordia y eso lo hace el Señor. Y entonces la iglesia va a cambiar. ¿Sabía usted eso? Y ya va a ser diferente porque tú eres diferente. Porque entendiste el Evangelio una vez por todas. Cuando le pregunten a ustedes qué es un discípulo orgánico, dígale, es un discípulo vivo, lleno del Espíritu Santo, que ya murió y que Cristo vive en él. Amén. Que Dios nos bendiga. Vamos a terminar cantando nuestro canto tema, Somos el pueblo de Dios. Pongámonos de pie para cantar. Dios está llamando mensajeros fieles. Dios está buscando hijos que se esfuercen, hijos que orando puedan enfrentar al enemigo que vencido ya está. Somos el pueblo de Dios, ungidos por el Señor. Llevaremos al mundo el Evangelio de salvación. Avanzaremos por fe, con fuerza y con valor, pues su espíritu arde en nuestro corazón. Somos el pueblo de Dios, ungidos por el Señor. Llevaremos al mundo el Evangelio de salvación. Avanzaremos por fe, con fuerza y con valor, pues su espíritu arde en nuestro corazón. El Espíritu puede hacer que amemos unos a otros. Tenemos que pedirlo todos los días. Y Él vendrá, dice Él, pídeme y te daré las naciones. Dios va adelante, nos va protegiendo, va abriendo puertas, Él lo está haciendo, porque es soberano, siempre vencerá, y por su poder la victoria nos dará. Somos el pueblo de Dios, ungidos por el Señor. Llevaremos al mundo el Evangelio de
salvación. Avanzaremos por fe, con fuerza y con valor, pues su espíritu arde en nuestro corazón. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Somos el pueblo de Dios, ungidos por el Señor. Llevaremos al mundo el evangelio de salvación. Avanzaremos por fe, con fuerza y con valor, pues su espíritu arde en nuestro corazón, pues su espíritu arde en nuestro corazón. Alabado sea el Señor, bendito sea su nombre, porque Él es bueno y porque su misericordia dura para siempre. Gracias, Señor. Gracias por tu inmenso amor, por tu paciencia que has tenido con tu pueblo rebelde, con tu pueblo que no ha entendido nada del Evangelio, hasta cuando tú llegas con tu Espíritu, nos iluminas nuestra mente y nos haces entender que el Evangelio es amar. Porque tú nos amaste aunque no merecíamos nada, porque tú te entregaste aunque no merecíamos nada, porque tú aún lo hiciste viendo que todos tus discípulos ni siquiera estaban preocupados de tu sufrimiento. Y tú nos miras a veces, Señor, tan ocupados como el sacerdote, como el levita, pasando por la gente que tú quieres ayudar a levantar, porque la gente en las cárceles sigue sola, porque la gente en los hospitales todavía sigue sola, porque la gente se está drogando porque se siente sola, porque la gente, Señor, hace de todo, se pervierten porque se sienten solos, vacíos. Y nosotros que somos la sal del mundo estamos acá dentro del salero capacitándonos todos los días como ser mejores granos de sal, y ellos siguen viviendo una vida desabrida, sin sabor. Ayúdanos a salir, Señor. Danos el Espíritu Santo que tú prometiste para estos días que nos toca vivir. Para que el Espíritu Santo nos mate una vez por todas y muramos. Y ya ni siquiera solo seamos cadáveres, pero cadáveres llenos del Espíritu. Por lo tanto tenemos vida, pero vida en ti, no vida propia, vida tuya, porque tú te manifiestas en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro espíritu, porque tú abrazas con nuestros brazos, porque tú les hablas con nuestra boca, porque tú, Señor, los llevas y los traes para que los aceptemos, para que los levantemos, para que curemos sus heridas por tu aceite que es tu Espíritu. Señor, ayúdanos a entender el Evangelio de Jesucristo, porque cuando lo entendamos se va a regar como la pólvora, porque una persona que se siente amada por otra cree en el Evangelio, por lo tanto lo predica con poder, porque se siente amada. Señor, ayúdanos a sentirnos amados primero nosotros por ti, para que podamos entregar ese amor a otro también. Esa misericordia que tú tienes, Señor, gracias por esa misericordia que no la entendemos. Gracias por ese amor que nos tienes, que no lo entendemos. Pero, Señor, ayúdanos a no pensar tanto y empezar a abrazar a todo el mundo, a aceptarlos. Y dejarte a ti la obra de cambiarlos, de transformarlos. Reaviva a tu pueblo con el verdadero espíritu y no con aquel espíritu falso que condena, que acusa, que juzga, sino que tu Espíritu reine en nuestros corazones y nos amemos los unos a los otros, para que el mundo crea que somos tus discípulos, porque nos amamos de verdad. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que tú lo vas a hacer, porque lo vas a hacer por amor a tu nombre, para que el mundo sea alumbrado por tu gloria. Y Apocalipsis 18 dice que el mundo entero sea alumbrado por tu gloria, y tu gloria es el amor que tú tienes al mundo, que se va a manifestar en nuestros corazones
Y la gente no va a poder entender cómo alguien lo puede amar incondicionalmente siendo un ser humano, y nosotros le vamos a decir, no somos nosotros. Yo soy egoísta. Yo sigo siendo barro. Pero te abrazo en el nombre de Jehová. Te digo, yo te amo en el nombre de Jehová de los ejércitos, que te ama de verdad. Úsanos, Señor. Haznos discípulos vivos, no discípulos muertos, pensando que estamos vivos porque predicamos un mensaje. Que tu Espíritu nos haga vivos, que gastemos horas y horas buscando tu Espíritu hasta que venga. Que dejemos hasta de comer por ganas de tu Espíritu, que dejemos hasta de dormir por deseo de tu Espíritu, que seamos como David, que decía, Señor, mi corazón clama por ti, tengo una sed de ti como el ciervo en el desierto que no tiene agua, mi alma tiene sed de ti, Señor. Danos esa sed. Que no te dejemos ir mientras nos bendigas como Jacob. Eso es una realidad de nuestra vida, de nuestra experiencia. Es lo que pedimos para gloria de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Amén.